¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué dicen los malandros del béisbol? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos con Jesús Ordóñez y Álvaro Ordóñez y hoy va a ser el primer capítulo de Béisbol en Generación. Home Run Generation siempre la rompe entera. Análisis, historia y béisbol real. Dame las grandes ligas en modo viral. Sangas y juego, no siéntelo en el flow. Aquí se vive el béisbol como un pro. Jesús, cuéntanos cómo llegó el béisbol a ti. ¡Wow! Bueno, mira, eso fue por allá en el año 66, 67. Un tío mío me llevó al estadio a ver un Caracas Magallanes Uf, y me dijo que escogiera un equipo, que a quién iba. Y yo le dije que me gustaba el Magallanes. ok, buena elección. Me gustaba el Magallanes. Y a partir de ese momento empecé a seguir al Magallanes y me eché una enamorada del béisbol en ese momento y empecé a seguir y acababa de salir, creo que, no, miento, iba a salir un periódico, El Meridiano, allá en Venezuela. Imagínate. Un periódico en papel, pues. Hijo, yo compré ese primer periódico y empecé a seguir al béisbol y llegué a tener del 1 al 123, me acuerdo, de periódicos. Los iba guardando todos, todos los días. Me acuerdo que valía 0.25 en ese momento. Naguará. El periódico El Meridiano en papel, y yo empecé a seguir mi béisbol. Empecé a seguir las grandes ligas en ese momento. Estaba nuestro Salón de la Fama, don Luis Aparicio, Okay. jugando en pleno apogeo. Estaba muy bueno jugando con los Medias Blancas de Chicago. Ya estaba Alfonso Chico Carrasquel, ya había pasado. Empezaron a subir peloteros, y yo empecé a seguir Magallanes. Lloré cuando Magallanes ganó la Serie del Caribe en 1970. Excelente. Esa era la primera serie del Caribe que el Magallanes ganaba. Que ganaba Magallanes y ganaba Venezuela. Uf, Porque mejor. se estaba reanudando la Serie del Caribe en ese momento, que había comenzado que en los años 50 y pico con Almendares, con los equipos de Cuba, los equipos de Venezuela y todo eso, pero se paró en el 1960 y se empezó de nuevo en el 1970 y empezando Okay. el primer campeonato de Serie del Caribe lo ganó el Magallanes, en su defecto Venezuela, pues. Pues ya me acuerdo, un hit de Gustavo Gil y Damaso Blanco anotando la carrera. Damaso Blanco, sí. Esa fue la portada del Meridiano ese día. O sea que por los primeros meridianos guardaste los primeros 120 y pico ediciones que sacaron. 123, me acuerdo clarito, que después mi mamá me los botó porque estaba llamando mucha chiripa, muchas cosas de esas. Yo me acuerdo que la mañana no se te desapareció, porque creciendo también me acuerdo que en la casa teníamos bastante periódico y bastante meridiano de todas las fechas, Sí, de todos los días. lo compré, claro, en ese tiempo no existían las redes sociales como hoy y esa era la manera de nosotros enterarnos, sobre todo del béisbol de los Estados Unidos, del béisbol de las grandes ligas. Okay. Porque no teníamos otra manera, porque en ese tiempo, creo, bueno, es que ni siquiera me acuerdo, creo que el juego de la semana transmitía Venevisión y veíamos un juego a la semana. Un juego a la semana cuando mucho. Un juego, entonces, no nos enterábamos, pero como yo era tan seguidor del béisbol, a mí me gustaba quiénes estaban entre los líderes, quién estaba de líder, quién es esto, quién es aquello, entonces tenía que comprar mi Meridiano para poder estar enterado. No, excelente. Esa es la historia de cómo empezó el béisbol en nuestra familia. Obviamente empieza con el Señor Jesús. Y bueno, ya pronto ya van a estar conociendo a la segunda generación, que sería Oscar, que es mi hermano mayor, el hijo menor de Jesús. Y después vendría yo. Jesús, cuéntanos una historia, cómo el béisbol te ayudó en tu vida personal también. ¿Cómo el béisbol se logró meter en tu vida personal? Después yo había jugado en ese momento, me enfiebré en el béisbol y empecé a jugar béisbol
allá, por allá en el Paraíso, me acuerdo, allá en Venezuela, en los campos del Paraíso. Pero te digo, no era muy bueno. Pero sabía Okay, mucho de béisbol, pero yo no era okay. bueno como tal. Pero jugué varios tiempos, varios días, me regalaron un guante. Yo me acuerdo que compré unos zapatos de béisbol, empecé a carretillar por allá en el mercado del cementerio para poder comprar eso. Me regalaron un guante y empecé a jugar un béisbol, pero de verdad que no fui muy bueno, pero siempre seguí el béisbol como tal, el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol de Venezuela. Me molestaba mucho cuando Magallanes perdía, pero mucho. Era un enfermo de eso. Era un enfermo de eso, sí, de verdad. Del béisbol de Venezuela era un enfermo como tal. Algo así como lo que me pasa a mí con los Yankees. Para los que no saben, yo soy fanático de los Yankees. Yo pudiera manejar ese equipo, que me lo den, que yo lo puedo manejar. Algo así. Algo así, yo decía que yo manejaba también el equipo Magallanes. Algo así, yo me acuerdo, mira, Carlito González, comentarista del Magallanes, el Felo Ramírez en ese momento era el narrador de los Navegantes del Magallanes, porque los juegos en ese momento se escuchaban por radio, nunca la televisión también era muy poco lo que transmitían juegos, pues. Okay, Y yo decía que yo también dirigía en todo eso. Pero bueno, para hacerte el cuento corto, seguí con mi pasión por el béisbol. Me caso a la edad de los 21 años, tengo mi hijo, Oscar, que es mi hijo mayor. Cuando tenía 4 años, nosotros vivíamos en un barrio allá en Caracas, en el barrio Primero de Mayo, pero como en Venezuela era bastante difícil, sobre todo en Caracas, no teníamos cómo yo inscribirlo en el béisbol allá, porque en el cementerio como tal, que era donde nosotros vivíamos, la parroquia donde nosotros vivíamos, no había campo de béisbol. Lo inscribí por allá por el 23 de enero, bastante lejos, y lo llevaba a la práctica los días sábados. okay, Lo llevé como 5 o 6 prácticas, el muchachito de verdad prometía, pero se me hacía difícil porque era lejos, era muy lejos, era muy lejos. A raíz de eso, bueno, cuando él cumplió 6 años, nos compramos un apartamento para Los Teques y nos mudamos a Los Teques. Ahí sí de verdad buscamos y de verdad todo era cercano. Todo era okay, cerca, el campo era cerca y lo inscribimos en una organización que se llamaba Los Cachimbos. okay, Que se llamaba Los Cachimbos. Y lo inscribimos y el entrenador, que en paz descanse, León Adame, en ese momento nos ayudaba mucho porque nosotros le llevábamos al niño a su casa y él se lo llevaba para la práctica y de la práctica se lo traíamos a su casa y nosotros lo íbamos a recogerlo a su casa. Muy poco íbamos en ese momento a los campos. Y mira, el niño de verdad salió bastante bueno, empezó a jugar, lo llamaron a una selección, fue a la selección, se destacó en la selección, empezó a destacar en el béisbol de Los Teques, en el béisbol menor de Los Teques, de verdad. Fue a otra selección en la que el técnico era, la verdad que no sé si todavía está vivo, pero el señor Víctor Rondón, un técnico de muy buena experiencia, había sido técnico de selección de Venezuela y todo. oh, wow, Había sido técnico de selección de Venezuela. Y él vio las prácticas y todo eso, y Oscar volvió a quedar en la selección. Y me pregunta que si yo quiero ser técnico con él. Y yo le dije, mira, no me gustaría porque van a empezar a decir que mi hijo está ahí porque su papá es técnico, porque mi hijo está aquí. Me contesta, mi hijo está aquí. Y no es porque yo sea el técnico, es porque él se ganó su puesto. okay, Y es la única manera de que, porque yo, si no estoy aquí porque por eso no me pagan. Lo hacemos honores. Tu hijo es bueno, ya se ganó su puesto, no necesito de usted para estar aquí, así que yo quiero que me ayude con eso. Y bueno, le dije que sí y ahí empezó mi transitar por el béisbol menor como técnico. wow. Fueron Esas son las raíces de cómo empezó el béisbol en la familia 30 Ordóñez. ¿qué? Casi 40 años. Que de esa anécdota, desde que 35 años. empezó con Oscar.
en el béisbol menor. Náguara. De ahí empezamos, fui técnico con él, fui técnico de varias selecciones, era técnico de mi organización allá en Los Teques. A raíz de eso me nombraron delegado de mi organización. Me acuerdo que una vez un abogado, en mi inexperiencia en ese momento, hubo un pequeño percance en uno de los juegos, pues una tángana, de eso que llamamos tángana, pues. Ok. De eso que llamamos tángana. Y hubo un percance ahí, eso se llevó a la liga, pues a la oficina de la liga, a las reuniones de la liga. Y ese abogado acabó conmigo ahí, por mi inexperiencia. Me dijo esto, aquello, lo otro, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y quedaron suspendidos mis peloteros y no los de él. Pero Le ganaron. Le ganaron. ¿Qué quieres que te diga? Pero era mi inexperiencia porque yo estaba recién nombrado delegado. ¿Qué tiempo tenías como delegado en ese momento cuando eso pasa? Yo creo que era mi tercera reunión. No, o sea, 3 semanas, algo así. 3 semanas, sí, 3 semanas. Y me acuerdo que me molesté muchísimo. Y cuando salimos, yo salgo molesto y el mismo doctor me dice que nos tomamos un whisky. ¿Qué me va? Eso es allá adentro, que somos enemigos, aquí somos amigos. Somos amigos. Y de verdad que aprendí y eso fue una lección para mí y a raíz de eso más nadie me ganó. Más nadie, más nunca. Más nunca, más nadie. Como tabla o yo ganaba, pero nunca me Claro, exacto. Porque aprendí, pues. Y que todo también quedaba allí. Y que todo queda ahí. Exactamente. Igual que los muchachos, lo que queden, una tángana, pues se formó una tángana dentro del campo. Pero afuera los muchachos seguían siendo amigos. Claro, todos salen a jugar, todos salen amigos, no ha pasado nada, eso queda en el campo, eso es parte del béisbol. Igualito pasa, eso queda dentro de la liga. Exactamente. Fuera de la liga. Y aprendí eso, bueno, mira, y pasaron muchos años, seguí siendo delegado, seguí siendo técnico de béisbol, mi hijo seguía subiendo de nivel. Subiendo de categoría preparatorio, infantil, pre-junior, junior. En junior tenía chance de por lo menos firmar, pero un secreto aquí entre nosotros, era muy flojo. Eso, eso no lo vas a escuchar, tranquilo, eso lo vamos a cortar. Tenía condiciones, pero era muy flojo. Cuéntanos uno de los momentos más memorables de que viviste con Oscar, porque obviamente sabemos que tienes la experiencia con Oscar, que es el mayor, y tienes la experiencia conmigo. ¿Cuál ha sido ese momento más memorable que te acuerdas que hayas pasado durante el béisbol menor con Oscar? Bueno, mira, aparte de un honrón que dio en el Guaycaipuro, el momento más memorable que yo le digo es el respeto que le hicieron a él. Darle una base por bola, con 3 envases. Con bases llenas. Con bases llenas. Y el señor me dice, pero le vas a dar base por bola. Sí, pero él no me va a ganar el juego. El juego estaba por 2 carreras. Ajá, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te recuerdas cuál era la situación del juego? Sí, estábamos perdiendo por 2 carreras, 3 envases, 2 outs. Atrás me acuerdo que venía el pelotero Giancarlo Blanco. Ok, cabecefósforo. Cabecefósforo, el famoso cabecefósforo. Y le dieron base por bola a Oscar. Pusieron el juego por 1 carrera para enfrentarse a Giancarlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? Perdimos el juego, ponche, Giancarlo. Yo no te voy a decir que el técnico no lo hizo bien. Él lo hizo bien, pero sí, a mí me parecía ilógico. Pero ese fue uno de los momentos que no sé por qué. Debe ser por el respeto que le infundieron en ese momento. Completamente. ¿Qué categoría estaba? Estaba en preinfantil. Ok. Y esa edad que esa edad todavía es muy pequeño como para llegar a esa situación y dar una base por bola con 4 bases. Base por bola intencional. Ajá, exacto, con 3 hombres en base. Con 3 hombres en base, sí, pero él era el caballo del equipo en ese momento, pero era el que más estaba bateando y todo eso. Y eso me quedó muy marcado, siempre me quedó marcado eso.
aparte de un rol que dio en el Guaycaipuro, aparte de unos juegos que pichó muy buenos allá en el Guaycaipuro, ya en Junior, Pre-Junior, cuando hizo su primera selección, me encantó. Okay. Se ganó su puesto, empezó a techar, hacía bien su trabajo y bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, varios momentos. A raíz de esto, ¿cómo ha influido el béisbol en nuestra familia y en nuestras vidas personales? O sea, bueno, pues eso lo podemos hablar de muchas cosas. Literalmente, los Ordóñez son béisbol. El béisbol son los Ordóñez. Eso es correcto, sí. Mira, ¿Qué tanto ha influido el béisbol en nosotros? mira, te puedo decir que el béisbol en mis hijos y en mi familia, como tal. El béisbol influyó en que tú nacieras. ¿Qué? Influyó en mis hijos porque Oscar quedó en el colegio universitario, en el Culca, por el béisbol. Okay. Por Okay. el béisbol. Hizo una beca y hizo el equipo de la universidad y pudo estudiar en el Culca porque estaba en el equipo de la universidad, no por el promedio. No por el promedio, porque no era muy bueno, pero por el talento. por el talento en el béisbol. Después mi hijo Albert, el béisbol, porque se vino a Estados Unidos con una beca, influyó también el béisbol. Usted nació porque cuando ya Albert, Oscar, estaba saliendo de béisbol, yo le dije a mi esposa, le dije, mira, yo tengo 38 años, ahora es que yo estoy joven. Yo no voy a salir del béisbol ahorita. Vamos a hacer otro. Y me dice que no. Y yo digo, claro que sí. Y ahí nació Albert, que yo disfruté con Oscar, pero conocí mucho con Albert porque ya tenía mucha más experiencia. Exacto, sí. Ya tenía mucha más experiencia y ya era... las cosas fueron más fluidas y obviamente pudimos llegar más lejos porque Claro, porque la experiencia con ya yo Oscar. conocía más, aparte de que el señor Albert ya a los 2 años ya tenía un guante montado en la mano. que tenía un guante derecho y me lo ponía a la zurda, ¿no? Eso es correcto. Un guante derecho y te lo ponías a la zurda y te pesaba más aquí al carrizo porque tú eres derecho. Pero empezaste a cubrir a la zurda porque tenías ese guante. Porque tú eres derecho natural. Ambidiestro, sí. Hay cosas que puedo hacer las dos cosas, hay cosas que nada más puedo hacer la derecha y hay cosas que nada más puedo hacer la zurda. Pero sí me he dado cuenta de que el béisbol es zurdo y hay otras muchas cosas que es nada más derecho, pues. Sí, porque tú escribes a la derecha. Exacto, sí. Derecho natural. Lo que pasa es que te ponías el guante de tu hermano, que eso pesaba 1 tonelada. Y nada más podía en la derecha. Entonces por eso tenía el guante en la derecha y lanzaba la zurda. Es correcto. Y bueno, contigo las cosas fueron más fluidas, mucho más fluidas. Ya yo de verdad todavía era delegado de la organización, casi presidente de la organización. Ya era miembro de la Liga de Béisbol Menor del municipio de Guaycaipuro. Tenía mucho contacto. Ya como técnico había aprendido. Como tú no tienes una idea. Ya tenías el carril, sí. Ya tenía el carril y contigo fue más fácil. Aparte de que ya tú a los 3 años ya empezaste a jugar en Semillita. Estabas en Semillita, fuiste desde pequeñito, ya estabas en un equipo, ya agarrabas en primera tus tiros, ya bateabas. Y ya a los 5 años fuiste a tu primera selección, a los 4. A los 4, 5, no me acuerdo exactamente. No, pues tú fuiste a 3 selecciones, creo. Eso es lo que iba a comentar. Yo tengo recuerdos así de que jugué duré mucho tiempo en Semillita. Normalmente en Semillita tú duraste 1 o 2 años y yo pasé mucho tú fuiste tiempo. A 3 selecciones de Semilla. Exacto. Semilla. Porque me acuerdo que estaba jugando con niños de 2 y 3 años mayor que yo. Ajá, tú fuiste a 3 selecciones Semillas. Sí, es que tú, siendo Semillita, jugabas preparatorio. Yo jugaba a las 2, exacto. Jugaba Semillita y jugaba preparatorio. Siendo Semillita, ya jugabas preparatorio. Ya sí, jugabas sí. preparatorio. Para los que no saben, Semillita es de la edad de los 3 hasta los 5 o 6 años, si no me equivoco. Hasta los 6 años. Y ya empiezas el preparatorio, preinfantil, y cada categoría va por 2 años. Entonces, juegas la misma categoría 2 años. Y así sucesivamente hasta que llegas a juvenil, que es la última categoría,
que ya es alrededor de los 17, 18 años. 17, Y 18 ahí años. se acaba el béisbol menor, de donde nosotros somos, los que es Venezuela. Crack del bate, suena el boom. Entre generación es puro home run. Desde el pasado hasta la nueva era. Home run generation siempre la rompe entera. Análisis, historia y béisbol real.